Hoy, en Tertulia Ermitaña, código abierto y software libre para principiantes. ¿Qué significa cada concepto? ¿Son lo mismo? ¿Qué beneficios trae para el usuario? ¿Qué desventajas puede tener? ¿Qué ejemplos conocidos hay? Todas estas preguntas y más le haremos al profesor Hugo Napoli, de Entropía Binaria. Este video tiene dos finalidades. La primera es simplemente informar. La segunda es transformar a los anarquistas en usuarios de software libre y a los usuarios de software libre en anarquistas. Bueno, Hugo, qué placer tenerte de nuevo acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre me hacen sentir muy bien acá en la casa de Tertulia. Es un placer venir. Vamos a contarle a la gente que hace poquito el canal de Entropía Binaria llegó a los 2000 suscriptores. La verdad que merecido. Y bueno, estuvimos haciendo ahí un vivo en el que tuve el enorme honor de poder hacer de moderador. Y bueno, está en el canal de Entropía Binaria. Estuvimos hablando con una comunidad, la verdad que muy amena, todos excelentes personas, o al menos me dio esa sensación, hablando así sobre código abierto, software libre y bueno, cosas, capaz que un poquito técnico para alguien que no está en el tema, algunos hablando de cosas un poquito técnicas, pero bueno, también hubo también cosas más generales y creo que es disfrutable el video, así que si lo quieren ver, está ahí. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, pero ahora para novatos, o sea, como para alguien como para Sergio, básicamente, ¿no? Para un crack. Las preguntas mías van a ser relacionadas a alguien que no tiene idea. Bueno, alguien que no tiene idea, lógicamente no tengo idea, así que voy a hacer yo haciendo preguntas. Bien, ojalá podamos evacuarlas bien de bien las dudas. Creo que la pregunta que yo haga le sirve a la gente que mire. Claro. Literalmente no tengo idea de nada, así que me va a servir. Sí, más bien. Más bien porque es un poco la idea, ¿no? Bueno, software libre y código abierto. La primera pregunta sería, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa software libre? ¿Qué significa código abierto? ¿Son lo mismo? ¿Hay una diferencia? Explícanos, Hugo. Sí, está buenísima la pregunta porque yo quería explicarlo y ya arrancaste, pero así, espectacularmente. Mirá, software libre es una cosa y código abierto es otra cosa. Tienen que ver, pero no son lo mismo. Vamos a explicar primero código abierto para que quede más claro, ¿no? Y después vamos a software libre. Pues software libre es un poco más complejo de explicar. Código abierto significa, nosotros ahora, por ejemplo, estamos utilizando una aplicación de código abierto que se llama Jitsi. ¿Ah? Estamos grabándonos y todo eso. El software que usamos para conectarnos, por ejemplo, ya sea Android, sea Windows o sea Linux, también es software. Y los programas que usamos para grabarnos y para modificar el audio también son software. Bueno, esos software o programas o aplicaciones es lo mismo. Esos softwares o programas o aplicaciones están escritos en un lenguaje de programación. Si vos los pudieras abrir a esos programas, verías un montón de información adentro, un montón de codificación, donde el programa, por ejemplo, primero se abre y muestra una ventanita, después muestra unos botones, después se enciende un motorcito lógico ahí adentro que permite redireccionar el audio, el video, lo que sea, ¿no? O un juego. Se carga en memoria, está pronto para ser utilizado, etc. Adentro de cada programa hay código, ¿está? El código que constituye a ese programa. Bueno, cuando ese código se puede abrir, se puede leer, se puede modificar, se puede reutilizar, eso es código abierto u open source. Pero no tiene por qué ser software libre. Ahora vamos a ver por qué. O sea que código abierto quiere decir que el código del programa está abierto para que cualquiera lo pueda reutilizar o estudiar. Si vos tenés un programa que no te gusta mucho cómo funciona o que es muy lento al abrir y vos sos programador y decís, esto capaz que yo lo podría optimizar. Si el código es cerrado, no tenés más remedio que utilizarlo o no utilizarlo. Ahora, si el código es abierto, vos lo podés abrir al programa. Es muy fácil con un editor. No es nada difícil abrir un programa de código abierto. Por ejemplo, yo programo en Bash y lo abro con un bloc de notas a los archivitos en Bash. Los abro, los miro y si hay algo que no me gusta, lo cambio. Y si me gusta como están, no tengo ni que hacer eso. Entonces yo lo puedo abrir, lo puedo estudiar, puedo compartir con otros programadores. Decir, mirá esta rutina que está acá o este bloque de código, me parece que es un poco ineficiente. Eso significa código abierto, ¿tá? Y eso no tiene nada que ver con la gratuidad ni nada. O sea, puede ser código abierto de pago, código abierto gratis, ¿no? Eso por un lado. A ver, primero a ver si entendí y una pregunta hasta ahí. Sería como si yo soy cocinero y comparto la receta, por ejemplo, para que otro pueda decir, está bien la receta, pero de repente le pusiste mucho azúcar, yo le voy a poner menos azúcar, ponele, ¿no? O no sé, o lo hiciste con vainilla y a mí la vainilla no me gusta, le cambio esto y hago mi propia receta. Pero vos me diste la receta para que yo parta de esa base, si quiero, y con esa base pueda modificarlo y hacer mi propio programa. ¿Algo así? Exactamente eso. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿código abierto es Telegram, por ejemplo?
Sí. Lo que pasa es que a Telegram se le puede hacer una pequeña crítica, o una gran crítica, depende de la persona. El programa Telegram, la aplicación que vos abrís con la computadora, con el teléfono cuando abrís Telegram, es de código abierto. Lo único en Telegram que no es de código abierto es un servicio de red, justamente, un pequeño programita que Telegram precisa para comunicarse entre los Telegrams, o sea, nosotros entre los tres, si hiciéramos una videollamada, precisaríamos esa porción de código que no es abierta, es de código cerrado. Telegram usa eso, no sé por qué. Creo que es creada por Telegram, esa cosita, y ellos no quieren que sepan cómo se comunican los Telegram entre sí. Es todo código abierto, salvo esa cosita chiquititita. Entonces sí, Telegram es código abierto. Y ahí viene la explicación de software libre. No es software totalmente libre, Telegram. Hay otras cosas más también por las cuales las cosas no son libres. Y código abierto es eso, la receta de cocina, en donde yo te digo exactamente qué le puse y cuánto le puse. Por ejemplo, la receta de la Coca-Cola no es de código abierto porque no sabemos con qué se hace. ¿Sí? Capaz que, como obligan a que los productores de cosas pongan los elementos que usan, capaz que dice glucosa, esto, no sé qué, ácido, no sé cuánto, pero no dicen cuánto. Bueno, entonces no es código abierto. Ahora, ¿qué es software libre? Y ahí hay mucha gente dentro del mundo de Linux que difiere. Creo que es porque no lo tiene del todo estudiado el tema, esto lo digo con mucho respeto, porque cuando te pones a estudiar lo que es software libre de verdad y vas a la raíz, nosotros tenemos un líder en eso, que es Richard Stallman, que es el número uno de los número uno hablando del software libre, porque lo creó él, al concepto y a las licencias libres y todo eso, a la licencia GPL por lo menos, y a otras cosas más. Software libre es todo aquel software que no adoctrina y no induce a nada que corte la libertad. O sea, software libre es un programa que no solamente tiene que ser código abierto, porque si no, no sería software libre, no podría ser software libre. Si es código cerrado, vos no sabés lo que hace ni cómo lo hace, código cerrado no es software libre, no puede ser. Ahora, ¿el código abierto necesariamente es software libre? No. Porque donde yo tenga una computadora con Linux instalada, que Linux es código abierto, y Linux precise, para hacer andar este micrófono que tengo acá, precise un controlador o driver privativo, ya no es código abierto. Ya no es software libre. Porque está metiendo una pieza dentro de todo ese ensamblado libre que no responde al 100% de la libertad. Por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo libre, pero ese sistema operativo libre tiene un iconito en el escritorio que dice clic aquí para pagar, para usar no sé qué, ya no es libre. Una mínima cosita que coarte la mínima libertad ya hace que eso no sea libre. Entonces hay gente que te dice, bueno, pero si vas a ir hasta ese extremo. Bueno, pero es así. Si software es todo lo que tengo, entonces el sistema es libre y le agrego algo no libre, algo más fácil de entender. Linux es software libre, pero yo le instalo Google Chrome, que no es software libre. Ya el ecosistema con Google Chrome no es software libre. Entonces tengo que retirar Google Chrome para que sea software libre de vuelta. Ahí va medio por ahí la cosa, capaz. No sé si lo expliqué bien. La pregunta mía es que el software libre vendría a ser la aplicación o ¿no? La parte técnica, ¿no? Entonces, un programa, ¿no? Sí, sí. Es decir, en ese programa, al menos lo que vengo entendiendo, para que sea libre quiere decir que puede aceptar dentro de sí mismo cualquier otro tipo de componente. Totalmente. Bien, pero si el componente, puede ser, pago o gratuitos, sigue capaz que cumpliendo la misma función porque creo que la base de la libertad es la decisión que vos podés tomar en base a lo que tenés. Entonces yo tengo ese programa y capaz que, un programa que privado, ¿no? Vamos a suponer de Apple, me sirve, si me da la posibilidad de usarlo y hacer un collage de cosas, creo que ahí está la libertad, ¿no? O sea, más allá de que ponerle, si es obligatorio, capaz que no sé si estoy entendiendo, si es obligatorio que tengan que usar solamente un programa pago, ahí sí corta la libertad. Pero en cuanto, si es obligatorio el uso del micrófono, como dijiste vos, si el uso del micrófono es obligatoriamente tenés que usar este programa y ya está, ya ahí deja de ser libre porque es obligatorio. Pero ahora, si no es obligatorio, vos podés poner y sacar cualquier cosa ahí. Porque como que el programa se adapta a cualquier tipo de componente externo. Exacto. Porque claro, como un Frankenstein. Es como un Se puede armar con gratuito y pago. Con una base de software libre vos podés armar lo que quieras. Aún podés ponerle complementos no libres. Hasta ahí llega la libertad del software libre. Podés hacerlo. Lo que pasa es que ya el ecosistema no es libre. Pero vos sí sos libre de hacerlo. Está genial. Por eso ahí, no sé si ustedes vieron que mucha gente habla de GNU Linux. Los Linux no son GNU.
y esto también hay gente que me va a dar palo, me va a decir, ¿qué está diciendo? No. GNU es el componente 100% libre. Todos los Linux precisan, los fabricantes de hardware, tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red, eh, impresoras, monitores, todo lo que se conecta a una computadora, fabrican componentes. Fabrican muchas veces pensando en Windows. Entonces, si en Linux te funciona, bárbaro. Y si no, arreglate. Y fíjate si lo puedes hacer antes. Y si no, bueno, mala suerte, ponete Windows. Entonces, GNU quiere decir que vos en tu sistema operativo no incluiste nada que coarte ninguna libertad. Entonces, si yo uso Linux y me compro tremenda cámara web y no tiene drivers para Linux y la tengo que hacer andar metiéndole un componente privado, por ejemplo, más fácil de entender, imagínate que me compro una impresora Samsung y Samsung dice, sí, tenemos driver para Linux, pero no son abiertos, están acá, es código cerrado, si querés lo instalás y si no, no, pero funciona en Linux. Entonces yo voy a pensar, si le instalo esto a mi Linux, le estoy coartando las posibilidades, porque le estoy metiendo un pedazo de pieza de software que yo no sé cómo funciona, pero la impresora sí me funciona. Entonces le metí un 0.01 de software privativo a un sistema totalmente libre. Para mí es aceptable. El tema es que, como esa piecita no sabemos qué hace, capaz que justo te roba información y vos estás diciendo, no pasa nada, es el driver de la impresora. Sí, pero es código cerrado. ¿Y por qué es cerrado? ¿Qué es lo que oculta? Si es simplemente una función de imprimir. Ese es el eterno dilema que hay. Entonces yo prefiero, bueno, lo que dice Sergio, no ser ultra mega extremista, porque sé que no voy a poder con eso. Yo traté de instalarme sistemas totalmente libres y ya no andan algunos directamente. No funcionan porque la tarjeta de red es privativa, no te anda internet. Lo usas sin internet. Claro, ojo, pero poniendo ese ejemplo que vos decís, ahora la cosa cambia, porque decir, yo el ejemplo que cité al comienzo fue porque tengo programas que me sirven a mí para el funcionamiento de mi máquina, pero ahora vos con este ejemplo que vos ponés, estoy viendo la otra parte del por qué no es totalmente libre. Estoy entendiendo ahora porque es difícil. El ejemplo que yo cité es como que yo tengo la libertad de hacer con ese esquema, ¿no? Me permite hacer un collage ahí adentro, ¿no? Poner el programa que a mí me parece que funciona mejor para que me quede más ágil el aparato, lo que sea. Pero ahora vos lo estás citando del otro lado. Es decir, que la empresa está vendiendo un producto que precisas del software de la empresa. Es decir, que no hay ningún software libre que active el sistema para hacer funcionar la impresora. Perfecto. Ahora sí, como que ahí yo dudaría, preferiría tal vez comprar otra impresora. Exacto. Eso es lo que hacemos nosotros, lo que usamos Linux. Claro, por un tema porque dudo del por qué para imprimir, por ejemplo, como acabas de decir, ¿no? Tengo que tolerar eso, ¿no? Porque si yo dejo que ingreso por la necesidad de una impresora, por ejemplo, que encajar un código cerrado, ahí yo después ando a saber qué es lo que me están drenando de todo lo que tengo armado para hacer totalmente libre mi información. Porque acá estamos hablando de que te drena la información, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que vos tenés dentro de tu aparato, que esté ahí. Entonces, si la mentalidad tuya es que tu información sea 100% privada, ¿no? Privada tuya, tenés que limitarte a todos los códigos cerrados. Ahora, si vos querés, porque capaz que tenemos que ver dos necesidades, ¿no? Digo, si vos querés que tu información sea clasificada, ¿no? Ahí sí, tenés que negarte y ser totalmente libre de cualquier agente externo que sea, vamos a decir, cerrado. Totalmente. Ahora, si vos querés un aparato que sea para el funcionamiento, que vos querés prender la computadora y que te ande las aplicaciones del juego, que huele. Entonces vos decís, capaz que ahí sí vos podés armar un Frankenstein porque es por tu necesidad. Capaz que el cuidado de tu información no es tan importante como que la máquina te funcione de una manera más rápida. Capaz que sacrificas seguridad porque en realidad no te interesa tu seguridad virtual, o no sé cómo se dice. Sí, está bien, está bien. Por un aparato que te funcione, por ejemplo, para jugar o para entrar a internet o para hacer Wikipedia, tareas básicas. No vas a entrar al banco, no vas a tener documentos importantes, bueno, está. Exacto, capaz que, y aunque lo tenga, capaz que hay gente que no, viste, que no le interesa también. Entonces, la mayoría, Sergio, la enorme mayoría. Exacto. Entonces, es decir, vos capaz que sacrificás eso porque no te interesa. Exacto. Pero vos tenés un aparato acorde a tu necesidad y el otro punto que vos estás enfocando, que tenés que hacer dos necesidades, me parece. Yo quiero una computadora que vuele, pero y la seguridad no me importa. Bien,
ahí vos armás el collage como quieras. Exacto. Ahora, cuando vos querés un aparato 100% seguro y cerrado, te tenés que limitar a no depender de software cerrado, o sea, Totalmente. tapar de los software cerrados. Se puede hacer que una máquina vuele con software libre y de código abierto. El tema es que hay que ensamblar bien las partes y eso ya no es fácil porque vos cuando compras una computadora ya te viene con Windows, por ejemplo. Y sos un usuario común. Lo primero que querés hacer es prenderla y que funcione, como decías vos, Sergio. Entonces no vas a ir a un técnico a decirle, mirá, yo quiero que todo esto sea libre, instalame otra cosa, y no quiero ningún software privativo acá, y no quiero ningún driver ni nada, y si tengo que tirar la impresora y ponerme otra, lo voy a hacer, y si tengo que tirar todo lo que tengo, los periféricos, y lo voy a hacer. No, nadie piensa así, y no es correcto además. Vos invertiste con tu laburo, o con, no sé, con tu dinero, invertiste en determinado hardware, en tu monitor, que estás contento, que es grande, que lo que sea, o tus buenos parlantes, y vos querés que eso funcione. Si después se rompe el monitor y tenés que cambiarlo, capaz que decís, ¿qué es más compatible con esto? ¿Un Samsung, una AOC, un Philips? Entonces te compras una AOC, por ejemplo. Ya está bárbaro. Pero cuando tenés las cosas ahí, tenés que necesitar andar, necesitas que funcionen. Y ese es uno de los problemas del open source y del software libre, porque las empresas que producen hardware no piensan necesariamente en eso. Tenés AMD, tenés Intel, que sí lo hacen bastante, y después tenés empresas como MSI, por ejemplo, como Nvidia y como Logitech, que no les interesa nada. Si funciona, funciona, y si no, está. Listo. Generalmente todo funciona, pero capaz que tiene un programita que te activa una teclita de ese teclado que te compraste que en Linux no anda porque no hay software para eso. Y está. Entonces no tenés que usar eso, tenés que usar otra cosa. Creo que estaría un poco ahí la cosa. Creo que está bueno dividir las cosas. La libertad para el usuario, porque yo hice una crítica fuerte a esto. Yo quiero ser libre de hacer lo que yo quiera con el software. El software no me puede impedir a mí poner algo privativo si quiero. La otra cara de la moneda es, si yo soy desarrollador, yo tengo que ser honesto con la persona y decirle esto es libre totalmente. Vos hacés lo que quieras, pero usando este software no voy a minar Bitcoin sin tu consentimiento, no voy a extraer datos del uso, así sea cuántas veces abrís programas o qué programas tenés instalados. No lo voy a hacer sin tu consentimiento. Esto es libre y es open source, está. Pero después, si eso va a parar a manos de alguien que dice, listo, me quiero instalar Zoom, que es de código cerrado, me quiero instalar una tarjeta Nvidia con driver de código cerrado, o lo que sea, Google Chrome, Photoshop, un juego que está hecho para Windows, lo querés meter en Linux, está perfecto. Solo que ya no es más de códigos. Para mí ahí se terminó el código se terminó el software libre cuando haces eso. Por eso GNU, que es toda esa filosofía de software libre, para mí en cuanto le tirás un pelito privativo, ya todo el ecosistema deja de serlo. Esa es mi visión. Es discutible, porque hay otras visiones, pero yo voy por ahí. Claro, por eso yo citaba, ¿no? O sea, de que te doy ejemplo, ¿no? Por eso tenés la necesidad, si vos tenés una necesidad de que tu información sea privada, o sea, que no salga, tenés que ser radical. Claro, tenés que ser radical, o sea, no hay matices. Pero como te digo, tenés dos caras de la moneda. Hay otros que capaz que no les interesa y por eso es que, bueno, no les afecta tanto. Por eso digo, dependiendo de cómo lo enfoques, si lo enfocas del tema de la información, se podría dividir en eso, ¿no? Digo, y vos me decís para cuidar tu información, bueno, ahí tenés que ser radical un pelito, no se puede. Pero pues no sabes qué hace, como no sabes qué hace, ya está. Perdiste la libertad porque no tenés la información para saber. Entonces, como no sabes, ya no sos. Nosotros lo que hacemos es reducir al mínimo posible el riesgo de fuga de información. Pero siempre hay un 0,05%, un 0,001%. Pero es mucho mejor que usar Windows de entrada y que ya no tenés control de nada. Ahí ya hay fuga. Microsoft mismo levanta información. Lo hace a propósito, lo hace para extraer información. Ya los aparatos que ensamblan ya lo ensamblan con los software para extraer información. Eso es. Exacto. Son declaradas empresas que hacen investigación con la gente. Levantan datos y hacen, bueno, los usan para un montón de cosas. Por ejemplo, para vender información a fabricantes. Si yo soy Microsoft, yo sé a qué hora prendés la computadora, cuándo la apagás, qué programas tenés instalados, con qué frecuencia los usás, qué preferís. Si tenés 3 programas que hacen lo mismo, ¿cuál es el que más preferís? Todo eso. ¿Qué páginas web visitás? Ahí no hay chance. En Linux lo que tenés es una reducción muy drástica. Linux y BSD, no solamente Linux, hay otra rama de software libre que no es Linux, pero es la misma filosofía, o casi la misma, que es BSD, Berkeley Software Distribution. Es muy parecido a Linux. Y es eso, es reducir al mínimo posible, pero siempre vas a tener un pelito.
Y bueno, de eso es lo que se trata, ¿no? Ahora yo lo que quiero ir es a las ventajas para el usuario. En la definición mismo, cuando estaba hablando de qué es código abierto y software libre, ya diste dos de las principales ventajas, que son la seguridad y la privacidad que tiene para el usuario, ¿no? O sea, eso ya en la definición ya quedó bastante. ¿Qué otra ventaja puede tener para el usuario? O si querés explicar un poco más sobre seguridad y privacidad y por qué tiene tanta diferencia con el código cerrado o con el software que no es libre. Bueno, sí, veo otras cosas. Hay una que normalmente es así, pero no tiene que ser así necesariamente. No es que sea un requisito. Pero normalmente, tanto el software libre como el código abierto son gratuitos. Eso es en el 95% de los casos, te diría, o el 90%. Entonces, no solamente te estás instalando un sistema operativo o una aplicación que protege tu privacidad, que protege tu seguridad, sino que también estás ahorrando dinero. Porque la gente que produce software de código abierto no vive de lo que vende, generalmente no vende el programa, vive del mantenimiento que le da a ese programa, vive de un servicio técnico que te brinda. Por ejemplo, Linux son 450 distintos, realmente contados uno por uno son 450 sistemas operativos, es un disparate. De esos 450 debe haber 10, solo 10, así, contados con las manos, que son de pago. Voy a decir, ¿cómo un Linux de pago? Y salen $300, $400, algunos salen una cuota por mes, que la pagas toda la vida. ¿Cómo puede ser? Y puede ser por servicio técnico. Te venden soporte 24/7 si querés. Si querés soporte una vez por semana, pagás una tarifa. Si querés soporte durante una semana sí, una semana no, o determinado día de la semana, y si querés todos los días, 24/7, pagás otra tarifa. Entonces, una empresa como un supermercado, por ejemplo, puede instalarse Linux. Un Linux tiene acá está otra cosa buena. Tenés dos vías. O comprás un Linux, que lo que estás pagando es el soporte técnico, y tenés toda tu empresa con Linux, y sabés que cualquier cosa que pase, levantás el teléfono, mandás un mail, o se conectan directamente, remotamente, y te arreglan las cosas. O tenés todo Linux sin pagar, un Linux gratuito, te instalás el que te guste, y contratás 3 o 4 técnicos Linux y les pagás un sueldo. Entonces, eso tiene grandísimas ventajas. No tenés que pagar licencias. Imagínate, no sé, una empresa como Macromercado. Yo trabajé ahí, tienen 25 cajas. Ahí ya son 25 computadoras con Windows. Imagínate las licencias, 25 por 300, que son las licencias de Windows valen eso. Solo por usar Windows tenés que pagar $300 por cada caja. Los tipos inteligentes, igual que el disco, el Jean y todo eso, se pasaron a Linux. Ya está. Y tienen técnicos Linux trabajando para ellos. Se avivaron tarde, ¿no? Pero se avivaron. Está bien. Eso tenía que haber hecho siempre. Pero vivieron ¿cuántos años con las licencias de Windows ahí? Y otra de las ventajas, aparte de la gratuidad, que la gratuidad no está garantizada 100%, porque el 90% es gratis, pero el 10% es de pago. Otra característica del software libre, el código abierto y lo demás, es que no adoctrina, es que no induce y no genera dependencia. Por ejemplo, nosotros, si vos le preguntás a un profesor de informática, me voy a meter en el área mía, que sé cómo funciona. Los profesores de informática generalmente enseñan ofimática, no enseñan informática, enseñan Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Y alguna cosa más, y Photoshop, ponele. Todas esas son aplicaciones de código cerrado. Entonces vos decís, bueno, yo voy a la UTU y me enseñan planilla de cálculo. No, me enseñan Excel, no planilla de cálculo. Planilla de cálculo es lo que deberían enseñar. O sea, lo que vos ves en la pantalla, cómo organizarlo, cómo se hacen las fórmulas, las funciones, todo eso. No, tipo te dicen, abran Excel. Abran Excel y el Excel tal o el Excel cual. Ya te están induciendo a un programa. Hay 25.000 que hacen lo mismo que Excel, pero ellos agarran Excel. Y vos podés decir, no importa, porque yo en el liceo o en la UTU, donde sea, yo no pago, porque la enseñanza es pública, ¿no? Si vas a una academia, todo bien, pero si vas a la educación pública, no pagas nada. Perfecto. Pero vos aprendiste a usar Excel. Y cuando vos migrás, cuando vos te recibiste o saliste de la escuela o saliste del liceo, quedás con eso aprendido. Ahora necesito Excel, porque si me pones otra cosa, no lo sé usar, o en vez de un punto y coma es una coma, y ya no sé por qué me falla la fórmula. Y otro te puede decir, no, lo que pasa es que Calc, que es la réplica de Excel, pero en código abierto y en software libre, en vez de punto y coma usa una coma. No, pero yo no quiero, poneme Excel acá. Y tenés que pagar o piratear. Induce también al vicio, ¿no? A ese tipo de vicio. Lo mismo con Photoshop. Si vos le decías a una persona que... la gente dice, esto está photoshopeado. ¿Por qué está photoshopeado? Yo uso GIMP. Si yo digo, está gimpeado, nadie entiende nada. Dice, ¿qué está aquí? GIMP, gimpeado. No.
Esto está photoshopeado, ¿qué me decís? ¿No? Ese es otro tema. ¿Por qué me acuerdo de Photoshop? Que es privado, es código cerrado, es costoso, es bastante costoso. Y bueno, porque hay empresas que se ocuparon de hacer negocios con otras empresas, lucrando con la educación de por medio. O sea, la educación, lo educativo es un vehículo para el lucro, que nos genera dependencia y adoctrinamiento. Entonces, todo eso en el software libre, los virus, la dependencia, el tema del lavado de cerebro con determinados conceptos, ya no se puede hacer, no es viable. Yo no te puedo mentir sobre Linux porque vos me decís, vos me dijiste todo esto, Hugo. Bueno, nosotros tenemos otro amigo que sabe un montón de Linux, vamos a ver si lo que vos dijiste es cierto. Y ese amigo puede abrir el código, puede ver y me puede decir a mí, no sabes nada porque estuviste diciendo esto y acá adentro dice otra cosa. Entonces estamos discutiendo sobre algo que podemos ver, podemos controlar, podemos usar. Otra ventaja también, y para no hacerlo muy largo, es la última, es que vos podés tener cantidades de software libre sin que haya problemas por las licencias. El software libre tiene licencia, está licenciado, pero está licenciado justamente para que sea libre el programa y sea libre el usuario. No está licenciado para que si lo hizo Sergio yo no lo pueda usar. Yo no tengo por qué pagar. Puedo pasarlo, puedo modificarlo, puedo copiarlo, puedo tenerlo simplemente. Si yo tuviera 20 licencias de Windows sin pagar, ahí me llevan preso si me agarran. Sin embargo, si tengo 20 Linux distintos, no pasa nada. No hay problema. Si los abro y los modifico, no pasa nada. El único drama es que si yo agarro un Linux y le pongo Hugo Linux y lo reempaqueto y lo subo, me pueden decir, pará, flaco, esto es lo mismo que, no sé, que Linux Mint. ¿Qué es Hugo Linux? Esto me estás mintiendo, me estás mintiendo. Es lo único que no puedo hacer. Yo tengo que decir, esto es un sistema operativo derivado de Linux Mint, que lo hice yo como quise yo, pero tomé esta base en tal momento y le hice estos cambios. Tenés que publicar toda la documentación. En eso el software libre es muy claro. Y es penalizable también, ¿no? Porque está sujeto a leyes. Igual está el copyright para las canciones y está el copyleft para el software libre. Está interesante eso. Sí, ahora en un ratito vamos a hablar un poquito de eso. Pero mencionaste al pasar lo de los virus. ¿Qué tan cierto es que no hay virus para Linux? Es totalmente cierto y te voy a dar datos para que la gente que esté mirando entienda por qué. Porque es fácil decir, no, usa Linux y no hay virus. ¿Por qué? ¿Por qué no hay virus? Bueno, primer dato que hace dudar, ¿no?, de si hay virus o no, o por lo menos que te hace pensar en que no debe haber, es que no hay antivirus para Linux, no existen. Linux no usa antivirus. Los antivirus para Linux que sí se hicieron y sí existen son aquellos que se le aplican a servidores Linux y que justamente son para controlar el código Windows que pasa por esos servidores. Porque Linux no reconoce código de Windows de forma nativa, entonces no se puede infectar con los virus para Windows. Pero ¿qué pasa? Si es un servidor, si yo te digo, Maxi, acabo de abrir un servidor Linux en casa súper robusto, poné lo que quieras ahí que lo controlo yo, no hay censura, no hay nada, no hay virus, vos podés ponerlo ahí, pero si vos estás usando Windows y está infectada la información, sigue infectada por toda la red. Linux no hace nada con eso porque no entiende que eso es una infección, entonces lo deja pasar. No tiene problema, vos querés copiar algo de un lado para otro, pasando por un servidor Linux y el servidor te lo pasa. Entonces se crearon antivirus para detectar código malicioso de Windows, que eso es lo que mucha gente no entiende. Si yo conozco antivirus para Linux, no. Antivirus diseñados para que Linux reconozca código de Windows hay miles, pero antivirus para Linux no hay. Entonces si no hay antivirus, ¿cómo haces para usar Linux? Bueno, otro dato súper contundente, que también la gente lo va a entender muy bien, Facebook, Microsoft, Instagram, YouTube, todos usan sistemas abiertos. Todos. Cuando vos abrís Facebook en el celular, ya estás usando Linux o BSD, que son los sistemas abiertos que existen. Linux es la enorme mayoría, pero yo digo que es Linux o BSD porque BSD también tiene una cuota de servidores. No podemos negar eso, ¿no? Hay gente que dice que es solo Linux, no. Son sistemas abiertos, en donde Linux es la enorme mayoría. 90% Linux, 10% BSD, capaz. Entonces, si Microsoft, que es el desarrollador de Windows, usa servidores Linux sin antivirus, solamente con seguridad, con permisos, porque Linux se basa en eso, en permisos, el sistema le permite a Sergio hacer esto, pero a Maxi no, porque así lo decidió el desarrollador. Y Hugo no puede hacer nada, y Menecucho puede hacer todo, y puede hacer esto a tal hora y a esta hora no, y según desde la máquina que se conecte o según desde el país, entonces sí, entonces reglas, permisos, es imposible pasar. Internet existe porque existe Linux. Si vos tuvieras la oportunidad de eliminar a Linux de la faz de la Tierra ahora, esto no lo podríamos hacer. Entonces va mucho más allá de los sistemas de escritorio.
Es cierto, es totalmente cierto. No hay virus en Linux y no hay antivirus en Linux. Y podemos hablarlo con cualquiera, porque ya cuando yo digo esto, siempre salta gente, ¿no? Como que se resiente. Hay como gente que tiene esa cosa de decir, no, yo uso, por ejemplo, Windows, yo uso Mac, y algo tiene que pasar en Linux. No pasa porque es el sistema de los servidores. Cuando vos hablas de servidores, hablas de Linux. Hay que entender que a ver, los virus no es que como nosotros que nos enfermamos porque somos seres vivos. Los virus sirvieron para que las empresas pudieran lucrar. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Como el código abierto no es una empresa, está claro, no van a inventar el virus para Linux, porque entonces, primero tenemos que ser lógicos, ¿no? El software cerrado es por una empresa. La empresa debe tener ciertas cosas para que se enferme, vamos a decir, ¿no? El aparato. O el programa, lo que sea, para que vos le compres un antivirus, le pagues otro programa nuevo, entonces para que sea reciclable, para que vos lo puedas tirar a la basura y comprar otro que pague un antivirus o algo de eso, ¿no? Porque es un comercio. Bien, ahora Linux, como es libre y no hay comercio, no hay empresa, no hay código cerrado, es decir, no hay problema. No hay problema. Hay empresas, pero dan soporte. No venden el software. Claro, pero no hay un problema de virus, hay un problema de soporte técnico porque, o sea, de una especie de mantenimiento, para ver cómo funcionan las cosas, para llevar un seguimiento de cómo viene, ¿entendés? Si hay anda algo medio trancado o algo, para que el tipo vaya y te arregle o te haga, o pase los programas de un lado para otro, no sé cómo es, pero tipo, básicamente en el trabajo humano con la máquina, ¿no? En la interacción entre máquina y humano. Exacto. Pero ahora, el cuerpo técnico, si no vos dejas la computadora ahí, la computadora funciona sola. Sí. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que pasa con Linux. Exactamente, no precisa de nadie, o sea, precisa, pero no precisa de que la tenés que estar instalándole o revisándola porque se enferma. No, se enferma la computadora, porque los virus informáticos sirven ¿para qué? Para que puedan las empresas que venden programas, software, puedan vender soluciones. También existen para robar información, existe para delinquir, para un montón de cosas. Básicamente, tipo, hago un programa y si vendo el programa ya está. Y después si tengo los programas, bueno, tengo que vender un problema que se agarra virus, se enferma, para yo venderle un antivirus. Exacto. Pero si las computadoras no se enferman y no existe. Exacto. En Linux hay todo un control de cómo instalar las cosas y desde dónde instalarlas, que eso es lo más importante. Porque alguien podría pensar escuchando esto, bueno, pero yo hago un programa de código cerrado que te digo que es un jueguito de fútbol, que es para Linux, y es código cerrado, y bueno, vos te lo instalás si querés, y cuando te lo instalás, es un jueguito de fútbol, pero que mina Bitcoin. Eso ya le pasó a Android. Le pasó a Android y le pasó a Ubuntu también. Ya pasó eso en Linux. Entonces, ¿cómo hacer? Porque si es un sistema libre que no tiene antivirus, y a mí, ¿quién me avisa a mí si mi sistema está infectado o no? Nadie me lo dice, porque no hay antivirus, entonces no puedo saberlo. Entonces, ¿cómo funciona Linux? Linux tiene servidores internacionales que están mantenidos por la comunidad, que esa es la garantía que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo sé que un servidor lo mantienen ustedes dos, entonces confío. Pero no son solo dos personas que mantienen, son quienes lo mantienen, quiénes son, ¿no? Esta persona, está. Pero además publican lo que hacen, y además hay ojos mirando lo que hacen. Hay una comunidad enorme de miles de personas. Entonces, mi sistema no necesita que yo baje el Google Chrome desde la página de Google Chrome y lo meta a la fuerza. No necesita que yo baje esto y lo instale. No funciona como Windows. Yo al sistema le pido que baje las cosas y me las instale. Le digo, quiero esto. Y el sistema me dice, ok, yo te lo instalo, está pronto. Si el sistema me dice que no, es porque no está. Y ahí es donde empieza el problema. No está ese programa, yo lo quiero igual, entonces voy, me lo bajo de Softonic y lo instalo a la fuerza. Bueno, ahí ya estamos jugando en otro lado, ¿no? En Linux no se debe hacer eso de bajar e instalar. En Windows es bajar e instalar, bajar e instalar. En Linux no. Y en Mac tampoco. Funciona como Mac en ese sentido. Así que por todas esas razones, no sé si respondí bien, Maxi, lo que me preguntaste. Sí, excelente. Nobleza obliga, también habría que mencionar qué desventaja puede tener. A mí se me ocurre, por ejemplo, ya hablamos de la incompatibilidad que puede generar con algunos hardware. Yo tengo problemas con la tarjeta de video, justamente, con NVIDIA. Y se me ocurre también la barrera de entrada por una cuestión de conocimiento, que capaz que no es tan difícil como parece, pero para la gente es difícil, ¿no? Entonces, se me ocurre que como desventaja podemos mencionar esas dos, la barrera de entrada y la incompatibilidad con algunos
con algún hardware, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Si vos me preguntás por qué pasa, yo lo sigo defendiendo el argumento de que la incompatibilidad del hardware es porque es responsabilidad y culpa de las empresas fabricantes que cierran el código y no les importa. No es culpa de Linux, es que en Linux hace lo que se puede, pero tenés razón. Pero a la vez tenés razón, es cierto lo que decís. Y lo otro, imagínate que nosotros desde chiquitos hubiéramos crecido con software libre en la escuela, ¿no? Y en el liceo. Claro. Lo difícil sería manejar Windows. No lo entiendo, no. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué esto no está acá? Ya estamos así. Esa es otra demostración del adoctrinamiento que produce el software de código cerrado, porque como el software es libre, que vos uses software libre y después no sepas cómo usar Windows, no implica que te estén adoctrinando la cabeza. Quiere decir que te están dando herramientas que potencian tu ser o potencian tus capacidades. Después, si vos querés pasarte a algo que las empequeñece, las cierra, las corta, bueno, es otro tema, pero vos ahí vas a entender. No, Windows no, Photoshop no. O también otro tema. Otra desventaja que hay es que algunos programas se producen solamente para sistema de código cerrado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que me dijo que GIMP, que es la competencia de Photoshop, no está a la altura de Photoshop en la cuestión de ciertos efectos, que en Photoshop son maravillosos y en GIMP no se hicieron o se hicieron hasta donde se pudo. Yo no te podría decir que eso es cierto, porque yo uso GIMP todo el tiempo, uso todo software libre y todo código abierto, y nunca tuve una limitación, pero yo no soy diseñador. Entonces no sé. Si vos comparás el Sony Vegas Pro contra el Audacity, yo con la Audacity lo hago de goma. Me encanta Audacity para editar audio. Hago todo lo que yo quiero. No hay ni una vez, y yo hago música y todo, toco el bajo, ni una vez, honestamente dije, esto me quedó chico. Sin embargo, hay gente que dice, no, para música, mirá que el Sony Vegas Pro, y no sé, ¿viste? No sé. Pero puede ser que algunos programas específicamente diseñados para algo y que sean los más potentes que existen, no están diseñados para Linux. Capaz que es así, ni para BSD. Eso es otra de las desventajas. Hay que hacer un balance y ver con qué se queda cada uno, ¿no? Yo creo que para las personas de uso cotidiano de las máquinas y para muchos que hacemos muchas cosas con ellas, Linux, pero sobra. Después para alguna cosa, capaz que quedás medio rengo ahí, pero... Sí, no son desventajas del sistema en sí, sino del Falta de apoyo. contexto, ¿no? Todo lo que hay. Pero yo creo que también un poco se pueden ir solucionando algunas cosas. Por ejemplo, una cosa una razón por la cual muchos no instalan Linux es por el tema de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? De que de repente un videojuego no les anda y bueno, entonces si no me andan los videojuegos no voy a instalar. Pero ahora, por ejemplo, estaba viendo, yo no lo he usado nunca, pero sé que hay ahora algunos sistemas que son, vos podés jugar un videojuego a través de otra computadora, o sea, a través de internet, o sea, te conectás a otra computadora, entonces vos podés tener Linux y estar jugando en una computadora Windows y tu monitor solo te está transmitiendo lo que está pasando en la otra computadora. Entonces, bueno, y también vos estás mandando información y te manda información para acá, ambas cosas. Entonces, que eso en parte es una solución a que puedas jugar, tenés que pagar por mes, todo está bien, sí, lógico, pero como que se le van buscando también ciertas soluciones que con el tiempo y con el avance tecnológico yo creo que se van a ir solucionando. Capaz que lo más complicado es el tema de la barrera de entrada, porque como decís vos, desde chiquitos nos están adoctrinando con Windows, es que además esas empresas que nosotros las detestamos porque tienen mucha relación con los políticos y con los gobiernos y con todo, Por supuesto. tienen mucho dinero como para hacer campaña de marketing. Claro. Entonces, Y está para regalar. sí, Yo en el liceo en donde yo estoy, y acá me la voy a jugar un poco, porque estoy trabajando ahora en el liceo, pero esto yo ya lo hablé con la directora. Usamos la plataforma Microsoft Teams para conectarnos. A mí me hubiera gustado que a los profesores de informática, que somos varios, nos hubieran consultado. ¿Qué les parece mejor para esta pandemia que llegó de la nada y no la esperábamos? ¿Qué les parece mejor? Yo hubiera dicho Meet. Jitsi no, porque no la conocía. Hubiera dicho Google Meet, ¿por qué? Porque es de Google, ya no hace falta decir más nada, ya está. ¿Qué eligieron? Teams. ¿Por qué? Porque alguien de Microsoft se acercó y dijo, yo te doy esto, yo te doy soporte, yo no sé qué, entonces usa eso. Que Microsoft ya se ha acercado a un liceo privado para hacer eso, implica que todos los demás, los profesores, los estudiantes,
tienen eso instalado en la máquina. Entonces ellos pueden decir, bueno, Teams es de las más usadas. Pero claro, si vos te arrimás y entras a regalar y entras a ofrecer cosas que le sirven a la empresa o a rebajar costos o a hacer convenios especiales, es obvio que las empresas que están para que todo funcione te van a decir, sí, sí, me parece muy bien, y no le van a consultar a nadie. Y así con Windows y así con todo. Hay licencias de $50 de Windows para las empresas. Por ejemplo, las máquinas que se fabrican y se venden con Windows pagan una tasa muy baja. Pagan entre $30 y $50 cada Windows. Y vos cuando pagás $1.000 una computadora, estás pagando 950 de hardware y 50 de Windows. Y en el caso mío, yo le voy a instalar Linux, lo primero que voy a hacer. Entonces pierdo $50. Y si yo voy al vendedor y le digo, ¿cuánto sale? $1.000. Está. ¿Y sin Windows cuánto me la cobra? El tipo queda flasheando. ¿Qué? ¿Cómo? No, lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Me estás robando. Te voy a llevar a juicio. No, pará, no sé, no entiendo. ¿No? Entonces pasa eso también, Maxi, que cuando vos aprendiste durante toda la escuela y durante todo el liceo con Windows, a vos cuando salís no te dicen, bien, sos un gran estudiante, tomá, te regalo Windows para que sigas tu camino. No, te vas y buena suerte. ¿Y vos qué vas a querer? Windows. Y lo vas a piratear si no lo podés pagar. Y si no lo vas a terminar pagando. ¿Y por qué? ¿Por qué la educación tiene que ser así? No sé, es algo que yo, honestamente, me parece que a veces hablamos de educación y no aplicamos lo que decimos realmente. Hay mucha gente que habla de la inclusión y de todo, y esto te dice, ah, sí, pero no. Bueno, entonces me parece que le estamos errando, yo qué sé. O que hay un doble discurso, ¿no? Totalmente, son todos convenios Bueno, lo que pasa es que hay que entender una cosa, ¿no? De que estamos pasando, como quien dice, de una etapa a otra, porque, o sea, ¿hace cuánto viene ahora el tema del Internet y todas estas innovaciones tecnológicas se están involucrando cada vez más en la vida de todo el mundo? Exacto. Es decir, nosotros venimos de lo material, ¿no? De la diaria, del virus, es porque te va a matar y son un ser vivo, pero ahora que una computadora se enferme, como que medio, ¿no? Es medio raro. Y nosotros ignoramos cantidad de cosas que le estás diciendo vos, por ejemplo, que ya, por ejemplo, nos están adoctrinando, porque vos ves la cancha del otro lado, vos la estás viendo desde el punto de vista de la tecnología, que yo no la veo así, capaz que yo, como un ignorante que soy, digo, anda, ¿cómo me va a estar adoctrinando la escuela para que use internet? Mirá que hablar, o sea, porque nosotros estamos acostumbrados a lo material, ¿entendés? A la vida material, acá, o sea, a mí para que me adoctrine me tienen que hablar de política, me tienen que... Claro, ¿entendés? A las cosas que se ven, pero ahora esto que no se ve, que se ignora que es nuevo, porque es nuevo. Es una dependencia invisible. Exactamente, entonces te están actuando contra tu libertad por tu ignorancia. Exacto. Entonces te están como diciendo, mira, sos técnico, pero no sos técnico, porque vos utilizás un programa, y porque utilizás un programa no sos un técnico, un programa, vos sos... Por supuesto. Claro, entonces decir, claro, sabés hacer planillas, pero solo en Excel, no sabés hacer planilla en otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué sos vos? Vos sos lo que... Mismo. Claro, ahí vas a darte cuenta de que vos sos lo que ellos quieren que seas. Sí, claro. ¿Vos qué sos? Ah, bueno, vos sos de Windows. Bueno, ¿por qué? Porque yo te di Windows. Entonces vos no sos nada sin Windows porque yo te enseñé eso. Totalmente. Entonces, vos no vas a saber otra cosa si gracias a mí vos sabés eso. No, gracias a la empresa que me dio a mí ese programa para que yo... Exacto. Yo te lo metiera por los ojos y te usara. Es lo mismo, nosotros usamos. ¿Por qué nosotros usamos cuchillo y tenedor y no usamos palito chino? Porque de chiquito nos enseñan a usar cuchillo, tenedor y cuchara y no palito chino. Sí. En esto más o menos lo mismo, o sea, lógicamente que eso no atenta contra tu libertad, pero un tema de costumbre, vos ya, o sea, nacés esposado y ya sos de Windows, vos sos de alguien, y está acostumbrado y esa es tu vida. Entonces, es decir, como lo que nosotros... Como la tele, como los informativos, como todo, ¿no? Digo, claro, del lado material no se apoya, sos de otro, o sea, directamente, ¿no? Vos estás para hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de soporte técnico, vos vas a estar, porque yo te enseño como educación a utilizar, para que aprendas a arreglar estos programas, porque son los que generan problemas. Entonces, estos otros vos no vas a aprender porque no los vas a usar, porque no hay problema o no hay demanda o son muy importantes. No lo conoces y no te importa. No lo conoces, exacto. No, yo eso no sé, no tengo idea. Capaz que la parte del trabajo pues es algo muy bueno, es decir, el tema de hacer ya que estamos hablando, ¿no? de la batalla cultural de nosotros, el tema de la batalla tecnológica, del trabajo de información, la parte técnica, es decir, cuanto más personas, más técnicos sepan de esto, ¿no? Que empiecen a promocionar ¿cómo se llaman estos programas, estos software libres,
¿verdad? Que cada computadora, cada hogar o tenga software libre. No sé si en un teléfono se puede tener software libre, pero si se puede, ¿por qué no? Se Entonces, puede, sí. claro, entonces decir, bueno, por eso te digo, ¿viste? Necesitamos ayuda de los técnicos, los que saben, ¿entendés? Pero claro, ahí tenemos la otra parte, porque los técnicos que saben puede ser que sepan solo de Windows, entonces decir... Y es así, al ángulo, Sergio, un crack, exacto. Entonces, claro, necesitamos a alguien que sepa otra cosa, Claro. que sepa de esta otra rama, que también sirve para tipo, darnos más autonomía a nosotros, ¿no? Exacto. Es así, es así. Está bueno que vos te des cuenta, ¿viste? Que vos decías al principio, no, que yo no sé si porque no entiendo nada. En realidad eso sí, porque vos, al ser una persona pensante y cuestionadora, que a mí me pasa lo mismo. Yo llegué a un lugar político, llegué a un lugar técnico, llegué a un lugar social, porque cuestiono las cosas también. Entonces ahí ves cómo las piezas empiezan a encastrar. Es exactamente eso que vos decís. Gran parte de los técnicos, yo te diría que la mayoría, hay profesores de informática, que cuando yo dejé de usar WhatsApp, me preguntaban, ¿y por qué hiciste eso? Yo, pero, ¿en serio me estás preguntando? ¿No? Ahora lo volví a tener de otra manera, porque lo instalo dentro de un contenedor, no es que lo instale directo en el teléfono, está. Pero hay gente que todavía me pregunta eso, ¿viste? Entonces cuando entras a ser así, entras a actuar distinto frente a otras situaciones y te convertís en un bicho medio raro. Pero la cuestión es que si empezás a comprender cómo funciona todo y entras a actuar en consecuencia, entras a ir a contrapelo. Y bueno, a que le sirva y pregunte, bienvenido. Y al que no, está bien. Que use lo que venía usando, o que haga lo que venía haciendo, o que vote lo que venía votando, no sé. Que haga lo que quiera, seguro. Si sabremos de eso de ir contrapelo, ¿no? O sea, si sabremos. Y por eso, Maxi, viste que somos bichitos muy similares. Me gustaría pasar al, creo que un tema bastante interesante, el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero antes quiero preguntarte por Ubuntu. ¿Por qué? O sea, vos me dijiste que eran como 450 distribuciones de Linux. ¿Por qué Ubuntu no? Bueno, Ubuntu, al igual que otros sistemas operativos Linux, tiene una empresa atrás. No son todos los Linux que tienen una empresa atrás, pero algunos tienen empresa. Porque el que yo uso tiene una empresa que se llama SUSE. Yo uso OpenSUSE. SUSE tiene a OpenSUSE y a SUSE. SUSE es el de pago, el empresarial, y OpenSUSE es el abierto. Abierto y libre. Entonces yo uso ese. No hay nada de malo que una empresa esté atrás de un software libre o de un código abierto siempre y cuando no le imprima los valores de la empresa al software, ¿no? Lo mantiene, lo usa para producir mano de obra, lo usa para producir servicio técnico, está bien. El software libre permite eso, el código abierto también, está genial. Ahora, ¿qué hace Ubuntu? Que la empresa que está atrás es Canonical y su líder es Mark Shuttleworth. ¿Qué hace Mark Shuttleworth con Canonical? Lo que él quiere. Entonces al final termina impreso lo que él quiere en Ubuntu. Hay cosas, por ejemplo, que son sumamente panfletarias desde el punto de vista informático, como yo las veo. Ubuntu, en un momento dado, por ejemplo, esto es histórico, te voy a decir 3 o 4 cosas nomás para no hacerla larga, porque para que se entienda nada más. En un momento dado, Ubuntu, vos lo usabas, abrías una ventanita y los controles de cerrar, maximizar y minimizar estaban a la izquierda. Y vos ibas para la derecha. Todos los Linux y Windows y Mac y todos los tenían a la derecha, pero yo a la izquierda. Sí, ¡oh, qué cambio! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué distinto que es Ubuntu! A mí me molestaba, y lo peor era que no los podía cambiar para la derecha. Yo decía, pero si es software libre y si es código abierto, te tiene que permitir cambiar. No, no se podía cambiar para la derecha, porque Ubuntu era así. Ubuntu era distinto, porque era así. Qué distinto que eso. Otra, Ubuntu lucró con la información de los usuarios. Y yo eso no me voy a olvidar. Ubuntu tenía convenio con Amazon y migraba información para Amazon. Y eso produjo un revuelo muy importante. Y a ver, ese nombre Ubuntu me suena. ¿Puede ser que las Ceibales o alguna cosa tenían instalado Ubuntu? Todas usan base Ubuntu las Ceibales. Ese es otro tema del plan Ceibal, que nunca estudió correctamente los 450 Linux que tenemos. Nunca puso a un crack de Linux a hacer eso. Hicieron las cosas mal, como la hicieron siempre, porque una de las cosas que tiene bueno el plan Ceibal es la conectividad, y hasta por ahí, porque también la conectividad está dentro de un lugar educativo, y las wifi no tienen contraseña, y vos estás enseñando a la gente que haces clic y entras, como si fuera una plaza de comida. Eso está mal. Es una empresa educativa que actúa de forma paraeducativa, en todo lo que hace, en absolutamente todo. El plan Ceibal tiene base Ubuntu, y ahora está retrocediendo, porque la gente no entiende ese Ubuntu, porque Ubuntu no entra en esas computadoras, y los tipos lo que hicieron fue empequeñecerlo, cerrarlo, achicarlo, modificarlo, como para que entre a presión ahí, y lógicamente funciona mal. Funciona mal. Y la gente no lo quiere, y dice, Linux es una porquería. Y no tiene razón por un lado y por otro sí.
porque ese Linux es una porquería, entonces la gente dice, la gente que cree que eso es Linux y no hay más nada, nadie se va a imaginar que hay 449 más, te va a decir, ah, no, Linux es una porquería. O no, en Linux no se puede. ¿Cómo que no se puede en Linux? Yo lo uso todos los días, hace 11, 12 años que uso Linux sin y cero Windows. Y hago todo. Y enseño 4 materias en el tecnológico y 2 materias en el ciclo básico y produzco y hago video y todo y no tengo drama. Pero ese ejemplo que da el plan Ceibal es nefasto. Sí, es Ubuntu, Sergio. El sistema base. Recontra toqueteado por el plan Ceibal. Como si fuera poco que ya instalé Ubuntu ahí, todavía eso. Te das cuenta, ¿no? De que por dónde viene la mano, ¿no? Claro. De que venden la información y cosas hasta en los software libres, es tanta casualidad, ¿no? Porque tipo, estamos hablando de que son 450 Linux. Claro. Uno que es el software cerrado, que lo traen para las computadoras. Sí, claro. Es abierto, pero con componentes cerrados. Seguro, entonces ya está todo dicho. O sea, no es que piensen que tirarte a que tenga software libre, ¿no? Tirar para cualquier empresa o algo que se pueda beneficiar de la gente. Porque también es lo que estaban a cargo conocen. Ah, Ubuntu, ponele Ubuntu. Todos te dicen eso. Ponle Ubuntu, empezá con Ubuntu. No empiece con Ubuntu. Está mal, Ubuntu no lo use nunca, si es posible. No pases por Ubuntu. La gente tiene pensado que Ubuntu es el sistema de entrada y que pase lo que quieras. No, está mal. En algún momento sí estuvo bien, nobleza obliga, ponele por el 2008, 2007, estaba bien eso, porque Ubuntu era un sistema que estaba buenísimo. Pero fue cambiando. Fue cambiando la filosofía o mostrando lo que verdaderamente era la cabeza del máximo creador, que es este Mark Zuckerberg, y está. O sea, Ubuntu lo que hace es pegarle volantazo y obligar a sus usuarios a usar eso. Todo el tiempo hace lo mismo. Una vez cada 3-4 meses saca una idea recontra revolucionaria que ya se probó y no gustó en otro lado, y los tipos la enchufan ahí y toma. Y los que usan Ubuntu, como no saben eso muchas veces, lo usan igual y están contentos igual. Pero por eso no Ubuntu, porque al usar Ubuntu estás como a merced de las locuritas del Mark Zuckerberg. Se le ocurre algo y va. Y la comunidad dice, sí señor. Y a mí eso no me gusta que me muevan el piso así. Me gusta algo estático que lo cambie yo cuando yo quiera. Y si no me gusta eso, me voy a otro Linux, que lo haría sin problema. Es por eso, Maxi. Estaría bueno pasar ahora sí a lo que es el tema ya un poquito más polémico de la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿no? Yo, por ejemplo, y creo que en eso coincidimos con Sergio, no estamos para nada de acuerdo con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Primero por una cuestión lógica, creo yo. Yo no soy ningún experto, pero sí me gusta estudiar economía. Y es algo básico, ¿no? Para que algo sea propiedad, tiene que ser un bien escaso, ¿no? Una idea no es escasa. Si yo a vos te comparto una idea, yo no la perdí, la tenemos los dos, ¿no? En cambio, si yo tengo, no sé, este control remoto, si lo tengo yo, ya está, no lo tiene otro. Pero una idea no es así. Una idea, si yo la tengo y la comparto, la tenemos los dos. Entonces, no es un bien escaso. Si no es un bien escaso, no puede ser propiedad de nadie, no puede ser privativo. O sea, vos podés decir, bueno, soy el creador, yo creé esta idea, qué bueno, te felicitamos, tenés todo el mérito. Pero la idea no es una idea, no es propiedad tuya. O sea, no es un bien escaso, no puede ser propiedad de nadie. Empezando por ahí. Segundo, aparte de no ser lógico, para mí tampoco, si lo pensás con las consecuencias que tiene, tampoco es bueno. Porque imagínate que vos decidís ser carpintero y resulta, no podés ser carpintero porque, o sea, alguien ya patentó la carpintería, entonces no, o no puede ser, o tenés que pagarle la licencia a este otro, porque si no podés ser carpintero, y vas preso, ¿no? O de repente vos fabricás una silla y te dicen, no, mirá, esa silla es parecida a otra que ya está patentada. No. Entonces, las canciones. Ahí va, la canción y todo. Entonces, yo sí creo que está bueno el reconocimiento al creador de una idea, como el ejemplo que yo pongo, que hace poco tuve el enorme placer de entrevistar a Miguel Ancho Basto, que es un referente del anarquismo, que escribe artículos para una web, y una editorial un día juntó los artículos, los recopiló y hizo un libro con eso, ¿no? Y sin consultarle a él. Entonces él agarró y dijo, bueno, primero dejo claro que
yo no tengo nada que ver con esto, o sea, yo el día que quiera sacar un libro lo voy a hacer con otra editorial, que es amiga mía, no con esta, yo no tengo nada que ver. Pero tienen todo el derecho a hacerlo porque, o sea, mis artículos están ahí en internet, el que los quiera recopilar, los recopila y ya está, o sea, no. Entonces, me parece que esa es la mejor filosofía. Entender como que las ideas no son privativas. No son privativas, ese es el tema, no son privativas. Entonces, si no son privativas, mientras más se comparten, mejor. No sé si compartís conmigo esto, y bueno, lo mismo aplicado al software libre. A full. Totalmente, Maxi, de acuerdo. Lo que yo no logro dimensionar, que eso ustedes lo tienen mucho más claro por un tema ideológico, es hasta dónde todo eso es tan abarcativo. Pero si me preguntás ahora si estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si aplicaría a todos los casos. Capaz que ustedes ya profundizaron en eso y se dieron cuenta que sí. Yo diría que sí. Mirá, eso influye en el ámbito del software libre de esta manera, que también vamos a dar dos ejemplos para que las personas que estén viendo el video comprendan bien de qué se trata. Porque podríamos hablar de cosas técnicas que nadie entiende o que entienden tres y no es la idea. Me parece que la divulgación es mucho más importante. Me parece mucho más importante que la gente sepa cómo funcionan las cosas a cómo funcionan las cosas en realidad. Después que el que quiera se meta en eso, ¿no? Pero primero que entienda qué opciones tiene para elegir. Mira, el PlayStation adentro tiene un sistema abierto desde sus orígenes. Al principio era Orbis y ahora no sé si sigue siendo Orbis u otro, ¿no? Viene de la rama de BSD, de la Berkeley Software Distribution. No es Linux, pero es como si fuera Linux. Y eso hace correr todos los juegos en el PlayStation. Prueba de que Linux puede hacerlo. El tema es que si no hay soporte, está. Como decíamos antes en el video. Apple, que es la empresa más cerrada dentro de lo que es código cerrado, porque hasta el hardware es cerrado en Apple, no hay información de nada y todo funciona por ingeniería inversa. Yo tomo una pieza de una Mac y la empiezo a hacer trabajar de otra manera y veo los datos que me da y según el resultante digo, si yo le meto corriente por acá, si le meto 5 volt por acá, salen 8 por allá. Entonces se eleva a 3 volt. Si acá le meto un dato, salen 2 por el otro lado. Esto duplica. Tengo que hacer así porque si no, no es posible saber cómo funciona porque no te dan nada, ni los planos ni nada. Bueno, esa empresa, Apple, en las Mac, en las computadoras Mac, que son los ordenadores más caros del mundo, mete un derivado de BSD. O sea, Mac empieza siendo código abierto y se transforma en código cerrado y se llama Mac Operating System. La pregunta que yo le haría a la gente es decir, ¿no te parece raro que estando Linux ahí, dos empresas, Sony y Apple, que son empresas comerciales, capitalistas, además, hayan agarrado a BSD y no a Linux, que ofrece una variedad pletórica de opciones? Es mucho más compatible Linux que BSD, pero infinitamente más. Hay muchísima más documentación y más experiencia en esa gente que en la de BSD, por más que BSD me merece mi total respeto y yo lo usaría sin problema. ¿Por qué? Porque justamente la licencia que ofrece BSD es más flexible que la que ofrece Linux. BSD te permite tomar ese código abierto y libre, cerrarlo y no darle explicaciones a nadie, hacer lo que se te cante con eso. Linux no. Es lo único que Linux no permite. Ahí están las dos licencias. La licencia BSD permite tomar eso, cerrarlo y hacer lo que quieras. La licencia GPL, que es la licencia que ampara a todo el ecosistema Linux, permite hacer casi todo menos cerrarlo al sistema operativo. Hugo, ¿eso me estás hablando es un tema técnico o un tema legal? No, legal. Legal, ahí va, legal. Vos podés cerrarlo a Linux, pero es ilegal. Claro. Ahí está la diferencia, ahí está la cuestión. Y por eso nosotros entendemos de la misma manera. BSD es más permisivo. Por eso creo que estamos en la exacta misma sintonía, salvo que ustedes vean algo distinto en el análisis que hacen ustedes sobre la propiedad de derecho de autor y intelectual sobre todo, porque ya la propiedad privada es otro tema. No sé, pero eso es un tema de proveedores, ¿no? Ahí tenemos que, ahí al menos yo a ver cómo te puedo decir. Linux y BSD, ¿no? Dijiste. Sí. Son vendedores de botella. Sí. ¿No? Ahora, Apple compra esa botella porque le va a poner cosas adentro de la botella. Exacto. Y hasta ahí está bien. Está. Ahora, después lo que haga Apple con esa botella, o sea, lo que le meta adentro, es decisión de Apple. Ahí el tema capaz que está de que la gente vaya directo a los proveedores.
Ese es el tema. O sea, no es que Apple se avivó porque fue el primero ¿me entendés? Es lo mismo, ¿qué te conviene a vos? Comprando la moneda de oro a mí o ir directo a la cantera e imprimir las tuyas? Imprimir las tuyas, ¿no? Exacto. Es decir, en este caso, los que venden los programas, Entonces esto lo empaquetan y lo venden, esto es mío. Empaquetan esos programas y esto es mío. Y la gente compra los programas empaquetados. Ahora, si la gente llegara directamente a consumir Linux o el otro que citaste recién, el BSD, van directo a los proveedores, que ahí estamos hablando de proveedores, entonces es decir, ellos proveen. Los otros son vendedores, ¿no? Porque son los que empaquetan todo el producto y son vendedores, entonces vayan directo a los proveedores. Lo que pasa es que si Apple crea a Mac Operating System partiendo de algo comunitario, que es BSD, cerrándolo y haciéndolo individual y vendiéndolo, no es que esté mal, es que si vos querés algo que sea igual a eso, no lo vas a encontrar porque ellos no te van a dar la receta para hacerlo. Tiene que venir otro y empezar a estudiar cómo funciona eso y empezar a hacer ingeniería inversa con todo lo que hace Apple y ofrecer algo parecido. Y ahí Apple va a decir, pará, eso es mío. Eso no puede ser así porque eso es mío. Y vos vas a decir, no, pero esto es libre. Eso es tuyo, pero esto es libre. Sí, pero te basaste en mí. Modificaciones. Y esto que hice yo está amparado por derechos de autor y bla, 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 y estás incurriendo en un problema. Linux no. Linux simplemente no te permite cerrarlo, pero sí hacer lo que se te cante. Si vos haces un sistema operativo Linux y a mí me gusta, vos no me podés prohibir a mí que yo agarre tu sistema, lo modifique y lo transforme en otra cosa y que a la gente le guste más el mío que el tuyo. Eso no lo... Pero dentro de BSD sí, vale. Vos decís, no, eso es mío y no lo podés tocar. Y no lo puedo tocar entonces. Está. Pero BSD es libre. El derecho de autor en casos como dice Maxi, ¿no? Yo estoy totalmente a favor, ¿no? O sea, que no haya derecho de autor. Sí estoy de acuerdo, por ejemplo, si yo invento algo y yo lo puedo producir, ya está, o sea, me estoy lucrando con ese invento que yo hice. Claro. Pero si otro agarra, es lo mismo, yo hago un libro, ¿no? Estoy lucrando con ese libro, yo no estoy en contra de que alguien fotocopie el libro. Porque, o sea, la información ya está expuesta. ¿Entendés? Entonces, es decir, si yo quiero algo que sea mío, no puedo, no puedo compartirlo. Me tengo que dar información de eso. Claro. Pero ahora, en el momento que yo estoy dando información, ya está, esa información cualquiera la puede codificar y puede hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo la idea es, bueno, es lo mismo que yo invento una receta, ¿no? De una comida, ¿no? Y solo yo la hago. Voy a lucrar porque tiene el clavo con esta receta, ¿no? Pero no se la voy a dar a nadie para no competir. Entonces, pero ahora agarro un loquito y hace un químico y agarra y hace una composición, empieza a separar los componentes y saca la receta. Ya está. El tipo sacó la información de una manera, lo puso en una probeta, sacó la cantidad de sodio que tenía la sal, la harina, la composición es esta. Y empezó a probar y dio con la receta. Ya está. Yo lo único que puedo hacer es no dar la información. Claro, pero si lo haces con la Pepsi vas en cana. Después que la información se descubre. Es lo mismo que tiene Coca-Cola, ¿no? Que para citar el ejemplo. Tiene la receta bajo llave. O sea, la única manera de tener la receta es robando. Y eso ya está mal. Claro. Robar está mal. Es decir, pero si vos vas y lo pones en un laboratorio, empezás a sacar todos los componentes que tiene, la cantidad que tiene de cada cosa, podés clonar perfectamente y es válido. Porque vos te tomaste el trabajo de saber qué es eso, que no lo hizo otro, te tomaste esa molestia y bueno, vos de esa molestia sacaste un fruto, que bueno. Pero imagínate, Sergio, si en ese análisis químico encontrás un componente que no está bueno para la salud. Eso también, ¿no? Puede pasar. Y, no lo puedes decir porque es un componente secreto. Decir, porque tiene arsénico. Pero no lo puedes decir porque es parte de la receta. Esto es un tema. Pero ahí es donde pasa igual el tema de ¿qué pasa? Cuando es un tema legal, es acá que siempre yo cito de que cuando entra un tercero siempre hay problema. Por eso las cosas libres siempre tienen que ser entre dos partes. Pues ya cuando entra un tercero a regular, ya ahí la cagamos. O es lo mismo la patente sale porque un tercero sanciona al que hace al que hace algo en contra de la norma, porque un tercero. Y partimos la base del tercero. Ahora, si vos sacás el tercero, eso es libertad. Totalmente. Sí, yo igual yo quiero decir simplemente, yo no estoy en contra de los terceros, siempre y cuando el tercero sea coordinado entre los dos primeros, de que tiene que ser ese el tercero. Si no, no. Claro, si es voluntario, sí. Claro.
Si es voluntario es el tercero, sí, pero ahora si es algo que está ahí y que no que vos tenés que acatar lo que él dice, ahí tampoco sos libre, porque o sea, Claro. vos sos lo que querés que seas. Pero vos tenés que ser lo que te dice, que no copie las normas, que hagas caso, ¿entendés? Pero ahora cuando es algo voluntario y libre, ahí sí vos podés llamar al tercero, cuarto, quinto y sexto si están todos de acuerdo. Sí. Pero siempre, como digo yo, en cuanto haya un tercero nunca va a quedar la cosa bien. Está bueno el concepto. Es bastante ideológico también. Y responde al consenso, a lo que queremos todos, a cómo nos sentimos bien todos haciendo las cosas o regulando las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Por elección, no por imposición. Para probar si una idea es buena, hay que llevarla al extremo. Si en el extremo funciona, esa idea está genial. Si en el extremo no funciona, no es buena la idea. Entonces, si vos, ¿qué sería mejor? ¿Un mundo donde todo esté patentado, todo, o un mundo donde no haya patente? ¿En dónde preferirías vivir? No haya, en donde no haya. Está, bueno, donde no haya patentes. Porque si no, ni siquiera sé si podríamos vivir. Así le decimos como Papo, buscate un laburo honesto. Cancioncita, buscate un laburo honesto. Cine, buscate un laburo honesto. Vendedor de naranja, buscate un laburo honesto, que la naranja crece ahí, la bajo yo, ¿no? Totalmente. Hugo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que falte decir? No le veo, no sé. Creo que estuvo buenísimo por cómo fluyó, por la conversación, cómo se dio. Yo me siento muy bien cuando vengo a la casa de tertulia ermitaña, eso está bueno que uno lo pueda decir, porque es muy descontracturado. Cuando hablamos en entropía, hay como... Yo no tengo miedo a las presiones, no tengo problema con eso, pero hay una presión. Yo sé quiénes me están escuchando y sé a quién no le va a gustar lo que estoy diciendo y quién va a decir sos un crack. Todo, porque hay posicionamientos políticos, sociales, todo, filosóficos, técnicos. Pero acá es una comunidad distinta y ustedes son amigos para mí. Entonces, para mí estuvo buenísimo y me parece que hablé con soltura de un tema que veníamos a trabajar hoy. Está nada, me parece que estuvo genial. Una cosa para decir que los programadores de Linux y eso, pónganse en las pilas de ¿cómo se llama? De ayudar a la gente que no sabe, ¿viste? Claro que sí. Tienen que estar ahí, los programadores, ¿viste? Como diciendo, mira qué. El que está por dentro es el que sabe. Claro. Uno que está por fuera, que medio dormido, no se da cuenta que está. Es lo mismo, tenés cuenta bancaria y accesar a cantidad de cosas con mucha información privada. Che, loco, mira qué. Agobiando, te va, ¿entendés? Entonces, son cosas que son personales, eso, ¿entendés? O si manejan, no sé, información de personal, yo sé, el número de cédula, cuenta bancaria y todo eso. Ustedes tienen que estar ahí, vas a usar la computadora para eso, mejor instalate esto. Es un tema de concientización. Ustedes tienen que, aparte de ganarse la changa, ¿no? De agarrar laburo, ¿no? También va en la parte de informar. El bolsillo de información de la gente. Claro que sí. Porque es a lo que voy, como somos ignorantes, no agarran, viste, para la chacota. Entonces, Sí. es A que mí me así, parece... el Diego vive en el juego y el Bobo hace su trabajo, clarita de cuenta. Es así. Entonces, si cuando uno le pueda estar ahí, viste, como estando brindando una solución, que en realidad es una solución muy importante, lo que es la información, lo que son los datos biométricos, lo que son cosas muy importantes, que parece una estupidez a mi cara, ¿sí? Pero anda a bajar filtros, anda a bajar una cantidad de cosas donde la IA trabaja para contra nosotros. Por supuesto. Donde roban y hacen la información. Hoy en día la base de toda la información. Totalmente. Y vale la información. Y si vos la querés vender tu información, vendé tu información, que no te la saquen de pillo. Vendela. Que me aporten algo. Exacto. Vos sabés que yo me di cuenta de pibe, tenía 15 años y una vez me compré con un sueldo, con uno de mis primeros, no, 17 años, perdón. Con uno de mis primeros sueldos me compré una remera que decía O'Neill acá en el pecho. Pero yo no entré a comprar eso. A mí me vendieron eso a la fuerza. Yo entré a comprar un busito normal, busito negro, común y corriente. Y que flaco, que esto. Me hicieron la cabeza ahí entre un vendedor que a tanto fue así en una galería de 18 de julio, que la vendedora que estaba al lado se quejó con el vendedor, le dijo, ¿qué le estás vendiendo al pibe? Una cosa así. Y el loco, no, que te queda bárbaro. Salí con ese coso O'Neill acá en el pecho y salí mal de ahí adentro. Era un pibe, era un guacho. Y me daba cuenta
que yo me sentía un sponsor caminante. Era tan feo llevar eso ahí enorme en el pecho que yo dije, ya pensaba en ese momento, digo, pero si la Coca-Cola para salir en el Estadio Centenario cuando voy a ver a Peñarol tiene que pagar, ¿por qué yo voy a tener esto en el pecho gratis? Estoy pagando el buzo y estoy haciendo propaganda de O'Neill. Está todo mal. Pero llegué tan triste a mi casa, sentí que me habían tratado como un idiota, que no me lo puse más ese buzo. Lo dejé ahí guardado y lo había pagado bastante caro además. Yo ya pensaba eso y no sabía para dónde direccionarlo. Y después, con el caso de ustedes, un lugar político, un lugar social. Como en el caso mío también, yo comparto parte de la política que ustedes comparten. Comparto parte de lo que comparten a nivel social. Vengo a parar al software libre y al código abierto y todo eso porque yo ya pensaba así, como ustedes pensaban de otra manera y de repente se dieron cuenta y dijeron, vos, yo ya sé a qué rama política pertenezco, yo ya sé a dónde estoy, toda la vida fui así y ahora tengo que encauzar, quiero hacerlo, el espacio donde ustedes dicen ermitaños en busca de su espacio, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos lo mismo, Sergio, desde Entropía es lo mismo, nada más que vamos por el lado del software y de la información, pero es lo mismo, es la misma historia. Y mientras más haya gente como todos nosotros, los otros que están mirando y escuchando, más herramientas tienen para fabricar un sentido común distinto, me parece, ¿no? O una apertura de cabeza, que por eso todos tenemos que hacer, mostrar, hablar, y después que la gente oiga a quien quiera, ¿no? Me parece. Totalmente. Bueno, el que quiere informarse lo puede hacer, o sea, a ver, hoy en día está toda la información, o sea, es cuestión de cada uno ser autodidacta, porque no en la enseñanza, como se dice, en la enseñanza que está programada por el Estado nunca te van a dar estas cosas, hay que ser autodidacta y bueno, y tienen el canal de Entropía ahí, está ahí, lo vamos a dejar acá en la descripción y todo, pero Gracias, a ver, es un canal excelente para informarte sobre, no solo sobre Linux, porque o sea, no es que hablas solo de Linux, sino también de cómo mejorar tu seguridad en el teléfono. De repente tenés un teléfono Android y bueno, y si te lo roban, ¿qué pasa? Bueno, y si ahí tenés, en el canal de Entropía Binaria pueden sacar toda esa información, hay un montonazo de videos, ya tiene 2.000 suscriptores, va a tener 2.000 más, y bueno, yo te agradezco muchísimo, Hugo, por estar acá. Yo también me siento muy descontracturado contigo, sé que creo que nos entendemos bastante bien, que eso no siempre pasa, y bueno, para mí es un honor porque ya te digo, te conozco de cuando yo fui a la UTU allá, Nos conocemos, sí. en Atlántida, y bueno, como siempre me quedé con que vos eras un profesor excelente, y bueno, y de repente un día me enteré que tenías un canal de YouTube, y bueno, fue como que, lo tengo que invitar acá al programa. Eso fue grandioso, de vernos después de un tiempo y que los dos teníamos emprendimientos similares, ¿no? Es decir, qué lindo eso, ¿no? Aparte somos canales que estamos creciendo juntos, porque esto va a seguir, esto es un camino que no se sabe a dónde va a terminar. Es un placer realmente. Totalmente. Bueno, nos despedimos. Que anden bien, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Saludos. Adiós.